Hola a todos, bienvenidos a Londres. La ciudad está llena de gente, sé que muchos de ustedes están haciendo planes para venir, así que hoy vamos a dar una vuelta por Covent Garden, una zona repleta de historia y rincones secretos, pero muy turística. Quiero mostrarles cómo moverse por Londres cuando hay tanta gente y compartir con ustedes los errores más comunes que hacen los turistas que me hubiesen encantado saber antes de viajar. Si están mirando por primera vez, mi nombre es Luciana, soy fundadora de Fashion Trips y me dedico a diseñar tours únicos por Londres, sus barrios y sus suburbios. ¿Están listos? Vamos a empezar. Covent Garden tiene 400 años de historia, que empieza cuando los duques de Bedford le encargan al arquitecto Inigo Jones diseñar un barrio para las clases altas. Jones se inspira en las plazas italianas para diseñar la Piazza. La Piazza fue la primera plaza pública de Londres, a la que de a poco empezaron a venir vendedores ambulantes. Estamos hablando del año 1630. Esta era una zona absolutamente rural. Y lo que pasa con estos vendedores es que son tantos que uno de los descendientes del duque de Bedford en 1830 decide construir este divino edificio que se convierte en un famoso mercado de frutas, verduras y flores. Hoy es famoso por sus decoraciones y por sus tiendas. En la década de 1970, el mercado de frutas y verduras se muda al sur del río Támesis. Así que este edificio queda vacío y se termina convirtiendo en este paraíso de compras al que nunca nos cansamos de venir a hacer shopping. Pero Covent Garden es mucho más que shopping. Covent Garden está lleno de arte. Acá hay muchos teatros, se puede ver ópera, ballet, se pueden ver musicales. Y en la plaza se puede ver arte callejero de muy buena calidad. Los artistas pasan por audiciones para tener un lugar en la plaza y están ordenados por zonas. Acá, por ejemplo, hay acróbatas, porque esta fue la zona en la que se hizo el primer show de marionetas en 1662. Así que lo que ven es una multitud de gente disfrutando de este show de un acróbata que le recomiendo mucho a la gente que viene con niños. Los niños se hipnotizan con los acróbatas de Covent Garden. Pero vamos a hablar de tips. Vamos a hablar de tips y de errores que hay que cometer. Voy a empezar respondiendo una pregunta. Quiero empezar a incorporar las respuestas a preguntas que me hacen muchos de ustedes y que a veces no tengo tiempo de contestar uno a uno. La primera va a ser una pregunta que tiene que ver con los baños públicos, algo práctico cuando uno está viajando que es muy importante. ¿Tenemos que gastar plata yendo a un café cuando queremos usar un baño? Bueno, Londres no es como París, que es un poco más cerrada en ese sentido. Acá somos un poco más abiertos a la hora de dejar a las personas que usen baños. Hay muchos baños públicos, pero tengan en cuenta que los baños públicos como este, por ejemplo, en muchos casos son de pago y a veces requieren monedas, lo cual es bastante molesto en un momento como hoy en el que ya casi no se usa efectivo. El único lugar que tiene baños públicos, o uno de los pocos en realidad, que tiene baños públicos gratuitos son las estaciones de ferrocarril, no de metro, no de underground. Así que si necesitan usar un baño y no pagar, pueden ir a un pub, pueden ir a un mercado de comidas, o algún centro de compras como las tiendas por departamento. Es súper fácil usarlos y nadie les va a preguntar nada, así que vayan tranquilos. Pero vamos a hablar de los errores de turistas que todos cometemos cuando vamos a una ciudad nueva. El primer error que cometemos es quedarnos en la concentración de plazas o calles principales más turísticas de la ciudad. Si ustedes vienen a Londres y van de un lugar turístico al otro, probablemente no disfruten tanto la ciudad como si se animan a explorar como estamos haciendo ahora. Si nos animamos a atravesar una puerta, a caminar, en este caso unos segundos, y a mirar qué hay atrás de las calles principales, fíjense cómo entramos en un mundo nuevo de sonidos, de pájaros y de vida local. Esta es la iglesia de los actores, o St. Paul's, Covent Garden. Acá estaba el cementerio de la iglesia, como ven. Y tenemos, por ejemplo, placas que recuerdan a muchos de los actores que venían a la iglesia. Fíjense cómo si exploramos las zonas por las que caminamos podemos encontrarnos con su historia, con cosas mucho más interesantes que solamente las tiendas turísticas. Esta es la iglesia de los actores.
La hizo el mismo Inigo Jones, que diseñó la plaza principal, y obviamente la conocemos como la Iglesia de los Actores porque acá venían y han venido actores durante siglos a, bueno, por ejemplo, los servicios religiosos de esta iglesia. Está conectada con el teatro, incluso tiene obras de teatro a veces. Y lo que pasó con Inigo Jones acá fue que el duque de Bedford, hace 400 años, le dijo, como barrio respetable, nosotros tenemos que tener una iglesia acá en Covent Garden. Entonces le pidió a Inigo que hiciera una, pero que no se preocupara demasiado por el diseño, que hiciera algo que pareciera un granero. Así que Inigo Jones le dijo, no se preocupe, voy a construir el granero más apuesto de Inglaterra. Y así fue como nació la Iglesia de los Actores, a la que todavía podemos seguir viniendo a disfrutar, no solamente de servicios muy lindos de la iglesia anglicana, sino de música y entretenimiento. Este es un buen lugar para venir a descansar. Si están por la plaza y está llena de gente, como vamos a ver ahora, siempre pueden venir a estos patios, están repletos de bancos. Así que son un buen lugar para hacer una pausa, incluso para venir a comer algo. Y disfrutar un poco del silencio. Fíjense cómo a medida que nos vamos acercando a la salida del patio, ya empezamos a escuchar ruido otra vez. Esta es la calle peatonal principal de compras de Covent Garden. Tiene tiendas, tiene restaurantes y tiene cafés. Y hablando de cafés, otro de los errores que cometemos es ir siempre a los cafés de cadena. Acá hay muchos cafés de cadena, esta ciudad está preparada para que siempre sigamos sin parar, es una ciudad takeaway. Y los cafés de cadena están muy bien si estamos apurados o si queremos gastar un poco menos de dinero, pero si quieren vivir una experiencia más personal, traten de evitar los Starbucks, los Nero, los Costa y los Pret a Manger. Londres está llena de cafecitos únicos, más tipo boutique, con buena calidad de producto. En muchos casos hay cosas veganas, hay cosas sin gluten, orgánicas y quizás con mejor calidad de café que si caemos en Starbucks, que realmente es una cadena súper turística. Los locales no vamos a Starbucks en Londres. Así que tengan eso en cuenta, si están viajando, si tienen tiempo de pasear y tomarse un minuto, busquen cafés y restaurantes que no son de cadena. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si van a Pret a Manger, en muchos casos este tipo de cadenas les cobran un poco más si van a consumir el producto adentro del café que si se lo llevan. Así que si el tiempo no está muy mal, pueden comprar las cosas e ir a comer o a beber a los patios escondidos como el que acabamos de visitar. Tengan en cuenta que si el patio es un patio como en este caso de una iglesia, donde hay un cementerio, no está permitido beber alcohol. Acá se puede tomar alcohol en la calle, en los espacios públicos, pero no en todos los lugares. Y otro lugar en el que no se puede tomar alcohol es en el metro o en el transporte público. Y hablando de alcohol, acá hay un pub. ¿Cómo podemos distinguir un pub único de un pub de cadena? Es súper fácil. En general los pubs de cadena tienen su nombre en un cartel. Todos los pubs tienen su nombre propio. En este caso se llama Lamb and Flag, que es uno de los más históricos de la zona, al que vienen locales y visitantes. Pero si no queremos ir a un pub de cadena, en el que yo personalmente creo que la comida no es la mejor, siempre podemos ir a un pub de estos históricos a tomar algo y después nos podemos ir a comer a un restaurante o algún pub único, que no sea de cadena. Así que tengan eso en cuenta. Este igual es uno muy lindo, si están en la zona pueden visitarlo. Hay muchísimos pubs en Covent Garden, así que tienen para elegir. Tengan en cuenta que los pubs solo se da propina cuando hay servicio de mesa, no en la barra. Así que si compran algo para tomar, solo en la barra no se espera que den propina. Sí se espera en el servicio de mesa, pero no es obligatorio. Este es un callejón muy antiguo, ha estado acá más o menos desde que se diseñó la plaza, y acá venía Charles Dickens. Dickens tuvo que ir a trabajar a los 14 años a una fábrica cuando su padre fue enviado a prisión por deudas. Así que estaba mucho tiempo en Covent Garden porque la fábrica estaba acá. Hay una placa donde estaba la fábrica del lugar en el que trabajaba Dickens, que fue lo que probablemente le cambió la forma de ver la vida y lo ayudó a escribir y a describir también la diferencia entre clases en Inglaterra.
Otro error que no tienen que cometer cuando vienen a Londres es hacer demasiados planes. No se llenen de planes en un mismo día. Esta es una ciudad que tiene mucho para ofrecer y como ven hay muchos rincones secretos, así que traten de no llenarse de planes en un día. Déjense un poco de lugar para explorar, para que la ciudad los sorprenda. No dejen de perderse los callejones, no dejen de explorar. Tengan eso en cuenta. Vean cómo, si nos mudamos un poco, siempre digo lo mismo. Yo sé que me repito, pero no me puedo cansar de decir esto porque esto realmente les va a cambiar la experiencia cuando visiten la ciudad. Miren cómo dimos una vuelta y ya tenemos otro cafecito que no tiene nada que ver con los de cadena. Y fíjense cómo cambia el ambiente, cómo cambia el sonido. Estemos donde estemos en Londres, si sabemos alejarnos de las multitudes, podemos encontrar lugares más tranquilos. Así que tengan esto en cuenta, no se llenen de planes. Si quieren saber qué cantidad de planes es suficiente, qué hacer cada día, cómo organizarse por zonas, si no tienen ni idea cómo organizar su viaje a Londres, tengan en cuenta que yo hago un plan de viaje que es un itinerario personalizado en el que comparto guías descargables con mapas y sugerencias de lugares para comer, beber, hacer compras, sacarse fotos, dónde ir al baño, dónde descansar. Si quieren saber más, hagan clic en la descripción del video, ahí están los enlaces a todo lo que hablo en el video. Y está apareciendo ahora también acá arriba de la pantalla el enlace a mi plan de viaje. No se lo pierdan si van a venir, realmente es súper útil e incluye una guía práctica de Londres con información de transporte, de seguridad, de pagos y monedas, de clima, hasta una lista de qué no tienen que olvidarse de empacar antes de viajar. Bueno, ¿qué les parece Covent Garden? Me gustaría saber si ya estuvieron por la zona, si tienen ganas de visitarla ahora que están haciendo planes para venir a Londres. ¿Saben algo de la historia? A mí me encanta Covent Garden. Yo suelo recomendar que vengan temprano, especialmente si vienen los fines de semana. Los fines de semana, como ven, está llena de gente todo el año. Y también cobra mucha vida de noche porque es la zona de los teatros. Acá en Soho, alrededor del barrio chino, hay muchos teatros y están los musicales más famosos. Así que una cosa para que tengan en cuenta, por ejemplo, si vienen a comer de noche a la zona, es que hay muchos menús de teatro. Entonces podemos conseguir un menú, por ejemplo, con entrada, plato principal y postre o café, por un precio un poco menor al que conseguiríamos si pedimos a la carta. Y esta es la High Street de Covent Garden, que separa Covent Garden de Seven Dials, que es una zona divina, de la que ya haremos algún video. Y acá encontramos más bien marcas internacionales famosas como Zara, por ejemplo, o Barbour, que es inglesa. Y hay un TK Maxx para el que quiere gastar poco en ropa y accesorios o necesita algo así de último minuto como un paraguas, por ejemplo. Ahí se pueden conseguir cosas de marca a precios reducidos. Estamos más o menos dando la vuelta a la piazza. Covent Garden tiene mucho más para ver, obviamente. Pero lo que quiero mostrarles es la estación y contarles algunas cosas más sobre el transporte. Es algo que me preguntan mucho. ¿Cómo pagar el transporte? Bueno, esto es para hacer un video aparte. Pero en el caso más básico del transporte, de cuánto cuesta el transporte, quiero que tengan en cuenta esto. No cometan el error de comprar tickets de papel. Los tickets de papel son carísimos, cuestan el doble o más de lo que costaría un tramo normal en metro, así que evítenlos a toda costa. No hace falta que compren ni pases diarios, ni pases semanales, ni pases mensuales. No compren tickets de papel. El transporte se paga con tarjeta de débito, de crédito, contactless, es importante que sea contactless, o Oyster Card, que sí se puede comprar en efectivo en las estaciones, pero siempre van a necesitar una tarjeta para pagar todo el transporte público. Así que tengan eso en cuenta, el transporte no se puede pagar en efectivo y no les recomiendo para nada, aunque les parezca que es lo que hay que hacer, no lo hagan, porque mucha gente ha cometido ese error, así que no compren tickets de papel. El transporte público tiene un tope diario, semanal o mensual. Y ahora que vino esto, les quiero hablar de la seguridad y las estafas. No cometan el
El error de meterse en estos carros. Aléjense de estos cosos, son carísimos. Y he escuchado casos de personas, perdón, hay mucha gente. Bueno, era un poco la idea, mostrarles el lío que es esto y cómo es tan fácil meterse a veces en patios y escaparse de toda esta locura. Ya les dije antes, si vienen a Londres y van de un lugar turístico al otro, la van a odiar. Así que traten de ver todos los videos que tengo subidos porque mostramos mucho, o tratamos de mostrar mucho, cómo podemos alejarnos de los puntos turísticos. Pero vamos a volver a estas estafas. No se suban a estos carritos, en general les cobran una fortuna y ha habido casos de gente a la que la estafaron diciéndole que le habían dicho un precio que no era cuando es mentira. Así que traten de evitarlo. Londres es una ciudad segura, pero como toda ciudad turística, especialmente en estas épocas pico del año, y hay mucha gente, hay carteristas, siempre cuando están en un lugar así, pónganse el bolso para adelante, saquen el celular, el móvil del alcance de la mano de extraños. Siempre hay estafas nuevas en todas las ciudades de Europa, así que traten de mantenerse informados sobre lo que está pasando. Ahora lo que está pasando bastante en Londres, lamentablemente, es el arrebato de teléfonos móviles. Así que si están con su móvil, no lo dejen sobre la mesa en un lugar así con tanta gente, por supuesto, ¿no? Traten de no dejárselo en el bolsillo, ni del abrigo, ni del pantalón. Y cuando estén sacando fotos, especialmente cerca de la calle o de lugares de tráfico de bicicletas o motos, presten especial atención porque pasa mucho que a veces pasan personas en bicicleta o en cualquier vehículo con ruedas así rápido y les arrebatan el teléfono. Así que esto no es para que se preocupen de más, pero sí para que lo tengan en cuenta para evitar pasar momentos estresantes mientras uno está de vacaciones, que es lo último que se quiere. Por eso les digo que es tan importante venir temprano a estas zonas. Covent Garden más o menos empieza a abrir a las 10 o 10 y media de la mañana. Hay algunas tiendas como las Vintage, por ejemplo, de Seven Dials, que abren un poco más a las 11. Pero 10, 10 y media es un buen horario para venir, tomarse un café, pasear por la plaza, por el mercado de artesanos. Obviamente si lo que quieren es ver a todo el barrio en acción, es bueno que estén acá al mediodía o a la tarde. Los fines de semana están todos los artistas callejeros. Y como les decía antes, esto está súper ordenado, organizado por áreas. Sí les sugiero, si van a interactuar con los artistas, que colaboren con alguna propina, porque ellos viven de eso. Así que tengan eso en cuenta. Si les sacan fotos, si los filman, si pueden, déjenles una propina para ayudarlos. Es impresionante la gente que hay, impresionante. Díganme qué les parece, si alguna vez vieron tanta gente. Yo estoy viendo los niveles prepandemia o más de visitantes a la ciudad. Por eso estuve ausente un par de meses de los videos, porque tuve muchísimo trabajo este verano. Estuve con muchos tours presenciales, con gente de todo el mundo. Y hablando de tours presenciales, esto es algo que a mí siempre me gusta hacer, ya se los dije en otros videos, a mí me gusta mostrarles los mejores lugares para sacarse fotos. Así que cada vez que hacemos un tour o un video, trato de mostrarles un buen spot para sacarse una foto icónica de Londres, ya sea con una cabina roja o con alguna de las atracciones, quizás desde un punto de vista diferente al que verían en todos los posteos de Instagram o de TikTok que van a ver sobre la ciudad. Esta es una zona que conozco mucho porque cuando vine acá a estudiar hace 1000 años, estudiaba en Soho y pasaba mucho tiempo en ambas zonas, así que fue uno de los primeros tours que diseñé y es algo que ofrezco todo el año. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un tour de luces de Navidad que se llama Navidad Mágica en Londres, en el que vemos las mejores instalaciones de luces, decoraciones y vidrieras de Navidad. Hacemos alguna degustación de bebidas calientes típicas y les cuento la historia festiva de Inglaterra. Les cuento cómo nacieron y cómo se siguen practicando algunas de las tradiciones clásicas del país.
Pero esta es una zona que vale la pena recorrer todo el año, ahora está súper festiva, pero si están viendo este video, si van a ver este video después de la Navidad, todo lo que les cuento es válido para todo el año. Y los tours se hacen todo el año también. Mi tour de Covent Garden y Soho todo el tiempo está cambiando, porque estas zonas todo el tiempo están cambiando. Si van a venir a Covent Garden, tengan en cuenta que esta es la zona de los espacios pop-up. Esta es la zona que cambia más de Covent Garden, que se va convirtiendo según la temporada y los eventos de temporada en algo diferente. Acá, por ejemplo, tenemos un espacio pop-up que hizo Dolce & Gabbana para la fiesta. Pero durante el año lo que tenemos son otros puestos, por ejemplo, de festivales de make-up, de festivales de cóctel. A veces hay proyecciones de películas también, especialmente durante el verano. Así que tengan esto en cuenta, que ya vinieron a Londres y vuelven, Covent Garden siempre va a tener algo nuevo para ofrecer. Bueno, ¿qué les parece el paseo de hoy? Me encantaría saber si están mirando por primera vez, que me dejen un yo, que me cuenten quiénes son, si están por venir, si están pensando en venir, si ya conocen Londres y tienen ganas de verla desde otro punto de vista. Si están por venir, vamos a hablar de un error más, que es el error de empezar tarde. Yo entiendo que a veces uno está de vacaciones y se quiere relajar, pero Londres es una ciudad muy grande, tiene mucho para ofrecer. Y las mejores cosas, por ejemplo, una de las mejores cosas que tiene, son los museos y las galerías. Si son de visitar museos y galerías, y yo les recomiendo que al menos visiten uno cuando vienen, traten de ir cuando abren. En muchos casos son inmensos, las galerías nacionales son enormes y no alcanza un día para verlas. Y en el caso de atracciones, por ejemplo, como la Torre de Londres, si uno viene en el horario en que abre, o va en el horario en que abre, es más fácil evitar las filas, las multitudes y disfrutar el lugar de una forma mucho mejor. Acá estamos en el Museo del Transporte. El Museo del Transporte, como ven, es ideal para niños, pero también para adultos. Nos muestra toda la historia del transporte, desde cómo empezó el ferrocarril, hasta por qué los autobuses son rojos, por ejemplo. Y además de un museo, que no es lamentablemente uno de los gratuitos, tiene una muy buena tienda de regalos. La tienda de regalos de este museo es súper divertida si quieren comprar souvenirs, que no son esos souvenirs de calidad dudosa. Y las estampas que ven, por ejemplo, todos los patrones, los dibujos que ven, están relacionados con el metro. En este caso la Elizabeth Line, que es la línea más moderna que ahora está conectando Heathrow con la ciudad y con el este de Londres. Así que si quieren souvenirs de buena calidad, divertidos, no se pierdan el Museo del Transporte. También se pueden tomar un café. Este es un lindo lugar para escaparse de la multitud también. El café tiene buena pastelería y está todo decorado de forma temática, como reproduciendo los asientos, ya sea de los autobuses o del metro de Londres. Acá estamos volviendo a la piazza. Fíjense que del lado izquierdo hay otro mercado que se llama Jubilee. Para mi gusto es un poco turístico, tiene los clásicos souvenirs tipo imanes y camisetas con la palabra London, y tiene algunas cosas de segunda mano, tipo mercado de antigüedades, que bueno, hay que buscar para encontrar. Pero si les gusta ese tipo de cosas, bueno, le pueden dar una visita, dar una vuelta y ver si encuentran algo que les gusta. Volviendo a la piazza,
Tenemos más puestos de souvenirs. Hay algunos que están bastante bien. Quizás no son tan económicos como el de Jubilee, así que visiten el mercado que más les convenga según su presupuesto y el tipo de producto o souvenir que están buscando. Esta parte de la piazza también tiene música. En muchos casos, por ejemplo, hay cantantes de ópera, hay cuartetos de cuerdas, así que si están caminando por la piazza y escuchan música, préstenle atención, porque en general es música en vivo. Bueno, vamos a ir a la última parte del paseo. Vamos a ver el mercado de artesanías. Tengan en cuenta que los lugares como este, los espacios como la piazza, o por ejemplo el mercado de Spitalfields, cambia a diario. Los mercados, por ejemplo, en el caso de Covent Garden, un día se dedica más a las antigüedades, otro día más al arte, a las artesanías. Así que cada vez que vengan van a ver un tipo de producto diferente. Eso pueden verlo en el sitio web de Covent Garden y buscar un poco más en Apple Market. Así saben qué van a encontrar el día que vienen o pueden planificar el día de su visita según el tipo de productos que estén buscando. Esta es una buena zona para hacer compras de cosas de segunda mano. Entre el Jubilee, el Apple y Seven Dials, que tiene tiendas de vintage, a los amantes de la segunda mano y lo preamado, como se dice ahora. Acá tienen algunas alternativas interesantes. Es impresionante la gente que hay acá los fines de semana, ténganlo en cuenta. La verdad es que hoy teníamos ganas de hacer un paseo por acá para que vean la cantidad de gente que hay en Londres, para que puedan hacer planes acordes a la cantidad de gente que van a encontrar, especialmente en las temporadas altas como verano y los meses previos a la Navidad y la última semana del año antes de Año Nuevo. Tengan esto en cuenta. Y el último error que no tienen que cometer es no hacer planes. Hagan planes cuando vengan a Londres. Así como les dije, no se llenen de planes en un día, traten de venir con algún plan. Esta es una ciudad enorme y como ven, en una pequeña zona como Covent Garden vimos 1000 cosas diferentes. Así que traten de explorar, traten de investigar antes de viajar. Hay no muchos, pero hay bastantes más videos en mi canal con mucha información sobre diferentes zonas. Y no se olviden que si necesitan hacer un plan de viaje o un tour personalizado, puedo ayudarlos a organizar la estadía perfecta en Londres. Espero que hayan disfrutado el video. No se olviden de ponerle me gusta y suscribirse al canal si no quieren perderse los nuevos. Los espero en la próxima. Behind me. It then comes crashing down at a huge velocity, and I attempt to catch it again on this tiny, thin piece of string.